Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva y como siempre estaremos aquí Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza, espero que ya estén casi listos para empezar a cenar. Y nosotros aquí quisiéramos darles un reporte de lo que pasó en la semana en términos económicos financieros, tanto en México como en el mundo. Yo la verdad, y lo quería palomear aquí con Juan, estoy sorprendido de lo bien que le ha ido al mundo en lo general en materia económica. En el mes de enero se veía una perspectiva muy, muy difícil para todo el mundo en general. Pensábamos que el dólar se iba a revaluar, iba a seguir su proceso de revaluación en contra de todas las monedas, y ha sucedido todo lo contrario, pero lo que estamos viendo son crecimientos insospechados. La economía norteamericana crece arriba del 3,5%, 4% en los últimos trimestres. Europa, que tenía crecimientos muy pequeñitos, está llegando a cifras del 2.5, 2.8%, que para un continente que no crece la población son cifras magníficas. Grecia tiene su mejor año de los últimos 15. ¿Qué más podemos decir? China. Japón y China también. Japón también muy bien, crecimientos del 1.8. China, que se iba a descarrilar, pues nunca se descarriló. Cerca del 7. Y está creciendo cerca del 7%. Rusia sale de la recesión. Brasil mejora sus cifras. En fin, la incluso verdad, todos los mercados emergentes. Digo, China bien, es mercado emergente, pero los emergentes fuera de China, también en términos generales, y ahí metemos a México, mejor a lo esperado. Sí, por supuesto. Los países desarrollados son los que llevan la fuerza del crecimiento del planeta, con crecimientos de casi el 4%, lo cual no veíamos hace 15 años. La capacidad de estos países de crecer es normalmente entre el 1.8 y 2%. Claro, ya es están mucho más muy limitada, por arriba, ¿no? Los países en desarrollo, como bien lo dices, 5%, 4,5%, el sureste asiático muy bien, China no se diga, la India, etcétera. Quizá el granito en el arroz o el prietito en el arroz es América Latina, que tiene crecimientos por debajo de eso. No estamos casi todos los países latinoamericanos con crecimientos por debajo del 3%. ¿Por qué? Bueno, porque son básicamente países exportadores de materias primas. Entonces pues no tienen mucho para adelante, con excepción de México, que no somos un exportador de materias primas, pero hemos venido enfrentando otro tipo de problemas. El año pasado en el sector industrial, que fue un año muy malo, y este año, pues las vicisitudes de ser el vecino más próximo de los Estados Unidos, con un presidente verdaderamente hostil hacia México, que ha creado una enorme incertidumbre en relación a nuestro futuro económico, fundamentalmente por el Telecam. Para México el Telecam es muy importante, toda vez que somos un país y una potencia exportadora. Y si Estados Unidos se saliera de esta unión que tenemos entre ellos, Canadá y nosotros, pues no cabe duda que nos podría lesionar, y eso ha traído muchos problemas. Las inversiones se han detenido, la incertidumbre es enorme, el tipo de cambio se ha movido en forma inadecuada. Yo creo que México vive una situación distinta, pero muy adversa, México ha tenido un entorno sumamente adverso. La hemos tenido muy complicado. Y además, esto no es exclusivo de este año. Yo creo que esta administración, en términos generales, enfrentó un entorno global muy, muy adverso, muy distinto a los entornos globales que enfrentaron las administraciones anteriores, primero, ¿no? Con la baja en el precio del petróleo, ¿no? Acá el petróleo fue... Fox y Calderón gozaron de $100 por barril, ¿no? Así es. Y esta administración le tocó
tocó enfrentarse entornos de tasas a la baja, ¿no? Una Fed aquí al revés, prácticamente con tasas en cero, o esta Fed se ha ido poco a poco, y eso yo creo que ha contribuido a, como tú empezabas el programa y decías, ¿qué pasó este año que lejos de seguirse fortaleciendo el dólar, se debilitó con el resto de las monedas, a pesar de que esta última parte del año ha vuelto a tomar fuerza el dólar? Pues yo creo que esencialmente fue eso, ¿no? Que la Fed fue mucho más cauta, fue mucho más, como le llaman ellos, dovish, ¿no? Fue muy moderada, ¿no? A las palomas, ¿no? Fue exacto, muy fue suave, moderada, ¿no? Una política monetaria más suave. Fíjate, en tipo de cambio, en enero de este año, el tipo de cambio estaba en 20.50 prácticamente, ¿no? Sí, y hoy lo tenemos en 19.25. Bueno, pues y en febrero llegó a 21.60. Nos hemos mejorado, no sé, 8%, nos hemos revaluado, ¿no? Sí. Y claro, llegó a tocar 21.60 y también tocó 22. Pero bueno, la semana, además de estos comentarios, yo creo que estuvo dominada por la negociación en Estados Unidos de su reforma fiscal. Otra vez una negociación larga, pero ¿no? Finalmente Donald Trump se anota un buen éxito de corto plazo. Primero, ¿no? El primero, y de corto plazo. Sí. La reforma, desde mi punto de vista, sí va a hacer que la economía norteamericana crezca en forma más acelerada, cuando menos en el 2018, probablemente una partecita del 2019. Las empresas deben de ganar. Eso sorprendió también, más ahorita dinero, que lo comentas. Mucho eso sorprendió dinero. Porque toda esta reforma estaba planteada para que se aprobara, pero que, por ejemplo, en la parte impositiva, en la parte del ISR de las empresas, surtiera efecto a partir de enero del 2019, ¿no? Sorprende que esto surte efecto a partir de enero del 18, ¿no? O sea, es de implementación mucho más rápida. Sí, pero los efectos finalmente van a ser los mismos. Una parte que la gente no ha comprendido todavía, y que es un beneficio enorme de esta reforma fiscal, independientemente de que la baja de impuestos es importante, es poder deducir todas las inversiones en el mismo año durante los próximos 5 años. Eso va a hacer que las empresas que invierten, que en Estados Unidos son la gran mayoría, pues van a estar pagando prácticamente tasa cero, ¿no? Entonces sí les da un enorme beneficio. Me preocupa en el caso de México el que evidentemente perdemos competitividad con ellos, pero bueno, no podemos decir ni regatearle nada a los beneficios de esta reforma en relación a lo que les va a dar a Estados Unidos. Mi gran preocupación está en el mediano y en el largo plazo. En el endeudamiento. Primero, ¿qué tan responsable o irresponsable han sido ¿no? Como está financiada con déficit y con deuda, es muy probable que produzca en un momento dado inflación que obligue a que se tengan que incrementar las tasas de interés. Pero en un pensamiento más de fondo, yo creo que lo que va a lastimar esta reforma es la capacidad de Estados Unidos para invertir en cosas útiles. La inversión pública en Estados Unidos se va a caer, la inversión en investigación, en todas esas cosas que son importantes, la inversión en infraestructura, todo lo que es nuevo, todo lo que es tecnología avanzada, simplemente no van a estar ahí con los fondos suficientes porque no los van a tener. Entonces yo creo que esta reforma, que es muy buena en el corto plazo, sacrifica la posibilidad de la inversión pública en Estados Unidos en áreas estratégicas. Por ejemplo, estamos viendo... yo creo que hay que ser hasta críticos en la parte política. Déjame terminar con esto. China está a punto de ser un inversor más importante en biotecnología que Estados Unidos. De ese tamaño han sido los recortes en la parte tecnológica en Estados Unidos. Ahora sí te sigo, perdón. No, tienes razón, pero yo aún en la otra parte también soy escéptico, porque tú comentas ahorita y dices, oye, ¿qué va a pasar con toda esta inversión que es necesaria y que una potencia como Estados Unidos tiene que seguir priorizando, ¿no? De hecho, por eso son potencia y ahorita la va a posponer. De algún lado tiene que recortar. Ya no tiene recursos. Y va a recortar ahí. Y China le va a comer el mandado. Pero leía una encuesta, por ejemplo, a los principales chairmans de empresas en Estados Unidos y les decían, con este beneficio que tú platicabas de las deducciones inmediatas en los próximos 5 años, ¿qué inversiones planean hacer? Si no hay mercado, ¿no crees que estaban muy contentos con la medida? O sea,
a lo que voy es, ¿qué otra planta o qué otras inversiones pueden hacer estas grandes firmas norteamericanas si no hay mercado, si la capacidad instalada actual es más que suficiente, ¿no? Entonces, tampoco detonaría muchísima más inversión porque tampoco habría mucho más mercado. Yo lo dudo, porque digo, el beneficio de los impuestos para las personas físicas también es importante y eso les va a dar mucha más capacidad de compra. Y la fortaleza de Estados Unidos es el consumo, ¿no? Entonces... Sí. Ahora, también decían, y hay que ver los detalles, porque como bien comentas tú, el diablo está en los detalles, a ver la letra chiquita de las personas físicas. Hay brackets o tabuladores en donde sí hay una baja en los impuestos, pero, por ejemplo, a esas personas les van a quitar deducibilidades, les quitan prestaciones en las partes de salud. Tenemos que, en la parte de salud, sí. Cuidaron mucho a los niños, en ¿no? otras se las dan. Ajá. Les dan más de lo que les daban antes. Como bien dices, hay que leer la letra chiquita, pero en conjunto, Juan, a ver. El efecto es positivo. Va a haber un efecto positivo dinero, en el 2018 y lo estamos viendo cómo están respondiendo las bolsas, ¿no? Pero yo estoy contigo, todos los días tocan máximos históricos. A mí me parece hasta cierto punto irresponsable. A largo plazo. Es un país que sigue teniendo la necesidad de negociar la ampliación o levantamiento, el techo de la deuda, porque están comprometidísimos ya en materia de déficit, ¿no? Y esto, al final de cuentas, pues según expertos va a generar 3, 4, 5, incluso he oído cifras de hasta 6 trillones en los próximos 10 años, ¿no? Bueno, de endeudamiento adicional. Hoy el déficit va a llegar el autorizado es 1.5 trillones, que es un montón de dinero, trillones en anglosajón, así es, ¿no? Así es. Es un montón de dinero, pero evidentemente puede fácilmente duplicarse, porque esto está haciendo cálculos de que la gente va a pagar los impuestos que le corresponden y no están haciendo las cuentas de que muchos se pueden, sobre todo en el sector corporativo, ir hasta tasa cero, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Oye, yo creo que es bien importante. Ya hablamos de los efectos y lo que puede pasar en Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar aquí? Ya vamos a entrar en elecciones. ¿Qué va a hacer México? ¿México está obligado a hacer una reforma fiscal antes de las elecciones? ¿Qué opinas? Bueno, México debería de tener un plan B. Yo creo que se podía preparar una especie de miscelánea que ayudara sobre todo en la parte de deducciones, a lo mejor incrementarle las deducciones a las empresas de las partes de las que les quitaron en la reforma fiscal y de las personas físicas. Yo veo contra la marea, me encantaría, pero no lo veo posible, una reforma fiscal en serio en un año político. No creo que nadie, la presente administración no se la va a echar al hombro. Y nadie en campaña va a hablar de ello. Nadie va a hablar de ella, entonces no la veo por ahí. El IMEF propuso, y yo creo que es lo más adecuado, decir, esto se resuelve con un IVA generalizado para alimentos y medicinas y bajar el impuesto sobre la renta en forma importante. Bueno, pues sí, lo aplaudo, pero a ver quién es el guapo que se avienta esa en un año electoral como va a ser el 2018. Ese es el camino y ojalá ese sea algo para hacer después, pero por lo pronto yo creo que sería nada más alguna pequeña modificación y miscelánea, simplemente para protegernos, porque si nos quedamos un poquitillo fuera de competencia. Sin duda, vamos a ser menos atractivos y ojalá eso no desvíe más de la inversión que ya ha desviado Donald Trump. Así es. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias, muy feliz Navidad. Estaremos aquí el próximo domingo en Milenio, Mercados en Perspectivas. Juan, muchísimas gracias. Enrico, pero sobre todo, Navidad. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.